Transporte y gasolina. Lecciones aprendidas en la Venezuela en cuarentena. Allí la ingeniero Celia Herrera explica que la cuarentena ha dado lugar a un periodo de reflexión profunda, entre otras cosas, sobre el modelo de movilidad que queremos particularmente en las ciudades. La también profesora universitaria con quien vamos a estar conversando en tan solo segundos, destaca que Caracas necesita una red más profusa de vías del sistema y de la empresa Metro de Caracas, que debe retomar la gestión de mantenimiento y conservación que la hizo referencia de calidad, y se requiere limpieza, orden y seguridad. A juicio de la ingeniero Celia Herrera, hoy cobra más fuerza la importancia de las facilidades para peatones y ciclistas. Dice que en todo el mundo una de las recomendaciones para mantener el distanciamiento social fue emplear bicicletas o caminar, evitando las aglomeraciones que suponen el uso del transporte público. En la Venezuela de la cuarentena, dice Celia Herrera, hemos visto cómo ante la escasez de gasolina y la necesidad de viajes por alimentos o medicinas o por razones de trabajo como la entrega de encomiendas, las personas retomaron sus traslados en bicicleta o a pie. Pero sería bueno preguntarle a Celia Herrera, con quien vamos a conversar ya de inmediato, vamos a compartir la pantalla con la profesora Celia Herrera, si esto es posible en un país sin aceras ni ciclovías. Vamos ya de inmediato a saludar a Celia Herrera. Acá está. Que se conecte, mientras tanto saludamos a algunos de ustedes que se conectan. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Adriana. Esperando que la conexión a internet nos ayude un poquito. Profesora, usted habla en este artículo titulado Transporte y gasolina, lecciones aprendidas en Venezuela en cuarentena, que es una entrega, o ya van 3 entregas, de la necesidad de repensar ese tema de Caracas, que se han utilizado muchos vehículos para pocas personas. Pero ¿cómo nos podemos imaginar eso en una Venezuela que no tiene ni un sistema de vías considerable? Por lo menos la ciudad de Caracas no tiene aceras para los peatones y el sistema de autobuses deja mucho que desear. Claro, sí, fíjate, de hecho el artículo, esa última entrega, la propuesta es hacer un tablero de lo que sería la visión de la ciudad o de la Venezuela en la que nos queremos mover para los próximos 30, 40, 50 años. Y es la visión de hacia dónde deberíamos ir, hacia dónde deberíamos apuntar en medio del esquema de movilidad sostenible, donde todo el mundo ha estado avanzando para adaptarse a los objetivos del desarrollo sostenible, y nosotros lamentablemente hemos estado involucionando, y por eso tu pregunta es perfectamente válida. Mientras que en otros países del mundo, hoy por hoy, bueno, nos acaba de pasar con Internet, te puedo hablar de un país muy pequeñito, en donde la velocidad de navegación ya es una cosa brutal, y nosotros tenemos unos problemas de conexión para una cosa básica, ¿no? Entonces es un poco el poner en una pantalla ese vision board de para dónde deberíamos ir, y no habría que invertir mucho. Lo que pasa es que la desinversión que ha habido es brutal, y como tú bien dices, pues ni siquiera tenemos aceras. Pero me preguntaba en estos días, a raíz casualmente del artículo, cómo es eso del tema de las bicicletas. Nosotros no tendríamos que hacer grandes inversiones, porque si te pongo un ejemplo, incluso el proyecto se ha modelado en la avenida Francisco de Miranda, que además es un corredor intermunicipal, porque pasa por Chacao y por Sucre. Pudiera hacerse una ciclorruta en la isla central o a un lateral de esa pista, por supuesto segregando la circulación, porque una de las cosas que siempre preocupa es el tema de la siniestralidad. Cuando tú vas en una bicicleta, por supuesto, vas mucho más expuesto teniendo un minibús o un microbús o un autobús circulando al lado tuyo, con el riesgo de que te atropellen, ¿no? Lo mismo que le pasa a los peatones. Entonces lo que tienes es que crear las condiciones de la facilidad vial para atender a ese sector de la población que se estaría movilizando en bicicleta. Y lo vemos también con el tema de los motociclistas. Nosotros tuvimos un boom de motociclistas en la década entre el 2000 y 2010, en donde se elevó a más de 2000% la cantidad de parque automotor de motocicleta, pero fíjate que hoy por hoy, sin embargo, nunca se hicieron facilidades viales para motociclistas. En otros países, hoy tenemos, por ejemplo, que al llegar a una intersección, antes de la línea de pare de los vehículos, hay un sobreancho adicional demarcado para que los motociclistas se queden parados allí antes de la intersección, separados del resto del tránsito automotor.
Eso nos ayudaría muchísimo a manejar cosas tan sencillas como demarcar un espacio sobre la pista para que los vehículos se separen de los motociclistas, que por supuesto son mucho más vulnerables porque van a la intemperie, van expuestos al clima, que sería lo menos grave, pero van expuestos a que cualquier percance de que un vehículo impacte contra ellos produzca una lesión o le produzca incluso la muerte. Ahora bien, es costoso el tema de ir hacia ciclorrutas, el tema de diseñar aceras que puedan conectar a la ciudadanía, que la ciudadanía no tenga que movilizarse en un carro para ir a una zona que le queda cerca, porque por ejemplo, le doy un ejemplo clarísimo en la ciudad de Caracas. En Los Chorros no hay aceras para transportarse de cualquier esquina hacia el Parque Los Chorros, que debería ser un lugar de esparcimiento, pues la gente tiene que tomar un carro. Eso es algo costoso. ¿Cuánto se amerita en inversión, si se puede calcular, al menos en la ciudad de Caracas, para que la gente pues deje el carro a un lado? Mire, mantenimiento y conservación vial, estamos hablando de que si el Estado invertía 2.000 millones de dólares al año, tú tendrías que llevarlo quizás a 5.000 millones de dólares al año. Es cuantioso porque, claro, en la medida en que tú desinviertes, o sea, no vas invirtiendo para mantener, para conservar, para por lo menos lo mínimo que tienes allí, tienes que tenerlo, en esa medida vas teniendo que invertir más a la larga y es más costoso por eso. Nosotros realmente lo costoso es volver a retomar la infraestructura de servicio y hacer obras nuevas. Pero es que en el caso nuestro, con pequeñas obras, con cosas como es la nivelación de tapa, la nivelación de acera, la restitución de superficie, en donde además puedes involucrar a los privados, y te lo digo porque, bueno, lo puedes ver, por ejemplo, en las Mercedes, con las nuevas construcciones. Cada vez que tú haces una nueva construcción, al desarrollista lo involucras para que cuando restituya superficie, haga unas aceras más amplias, deje espacio allí para entonces hacer espacios para el caminado mucho más amables, con mobiliario y equipamiento urbano nuevo, y aprovechas entonces de reacondicionar todas esas superficies y llevarla a todo lo que debería de ser. Y la cuestión es esa, es irlo incorporando progresivamente. Lo que pasa es que el nivel nuestro está tan grave porque se ha perdido muchísima capacidad, y hasta en las zonas más bonitas tú ves que mucho del tránsito automotor termina ocupando las aceras, hay muchas rampas, muchos desniveles, basura, excrementos de animales sobre los espacios públicos para el caminado, y definitivamente no hay infraestructura que se haya creado para ciclorruta y tampoco se ha respetado. Y te pongo un caso, la ciclorruta que se diseñó para ir desde la Universidad Bolivariana hasta la residencia estudiantil en Sabana Grande, que después con el viaducto del Valle Coche terminó rompiendo con una pila en el medio de ese bulevar, que fue una inversión además que tuvo recursos de la CAF, porque esa es la otra cosa. Si tú quieres, si tú vas por proyectos de movilidad sostenible, en donde estás haciendo reducción de contaminantes, de emisiones de gases a la atmósfera, de reducción de niveles de ruido, tú puedes competir entonces en instituciones que aportan recursos, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, competir por recursos para hacer proyectos de esa naturaleza. Entonces, es un poco organizarse y ver gestión y voluntad de hacer, de querer hacer y de poder hacer. No hablemos solo de ciclorrutas, porque quizás habrá gente que no quiere usar la bicicleta porque sencillamente no quiere llegar al trabajo con ese esfuerzo de manejar una bicicleta, pero utilizar el transporte público, como pasa en cualquier ciudad del mundo, incluso en ciudades vecinas a Venezuela. ¿Cómo poder retomar ese servicio público, que además ni siquiera es público, porque el transporte en Venezuela es privado? Es decir, son asociaciones de conductores, más allá, por supuesto, del metro y del metrobús. ¿Cuánto hay que darle al metro de Caracas para que vuelva a ser el metro de los años 90? Mira, definitivamente se trata de un tema de gerencia, porque si recuerdas, hubo un contrato millonario para hacer la rehabilitación de toda la línea 1 del metro de Caracas, en donde se iban a incorporar 48 trenes nuevos y el sistema iba a funcionar perfecto, y no lo tuvimos. Y hay una cosa interesante, hace unos días atrás por Twitter me escribió uno de los usuarios que el metro estaba funcionando mejor que nunca, y que no había retraso, y que estaba más limpio que nunca. Esa situación lo que te está diciendo es que si tú bajas la cantidad de usuarios, el metro es capaz de prestar un buen servicio y que hay capacidad de mantener.
Con lo cual, tú puedes presumir, mira, definitivamente necesitas una red de vía más profusa y necesitas volver a la rutina de la gestión de mantenimiento y conservación en el metro para poder prestar un buen servicio, porque lo que te está demostrando es que sí estás en condiciones, pero para una cantidad de usuarios menor a la que estás atendiendo en este momento. Es decir, que no creció el metro. Creció la gente, pero no creció el metro. Exactamente. Te iba a comentar que los planes de expansión del metro, que estaban también estructurados, además con una gerencia institucional que llevaba una de las empresas más exitosas en materia de transporte público, dejó de ser tal y que dejaron de llevarse las cosas más elementales. Lo conversaba en algún artículo también de La Gran Aldea, que decía, bueno, el agua y el jabón, o sea, se trata simplemente de limpiar. En esta pandemia eso fue más importante que nunca. Y el transporte público lo que necesita es organización y, por supuesto, como comentaba allí, es muy temprano para hacer una evaluación, porque tú lo has comentado ahorita, la mayor parte del transporte superficial se presta a través de empresas privadas. Y con toda esta situación de la pandemia, va a pasar seguramente que muchos de ellos no van a poder retomar el servicio. Ya veníamos de una situación del transporte público muy precaria. Decía Favempa para su informe de 2018 que más de 1.700.000 unidades del parque automotor estaban detenidas por falta de repuestos, por falta de insumos para hacer reparaciones mecánicas, y si a eso le agrega que la mayor parte de ellos depende, sino casi que la totalidad de combustible fósil, entonces si tú no tienes combustible, ¿cómo la sacas a funcionar? Esas personas viven del día a día, es un negocio que es un modelo de negocio caduco, pero que es el que hay en este momento, y esas unidades van a dejar de funcionar. Entonces, sí, alertaba yo de la peligrosidad de retomar la rutina, de levantar el estado de alarma, y que tenga todo el mundo que salir a la calle en simultáneo. Imagínate tú con qué vamos a atender a la demanda de movilizarse de todas estas personas, si ya en este momento es una situación tan precaria. Claro, pero sabemos que este estado de alarma es justamente para poder racionar ese combustible que está escaso y que no da para la cantidad de venezolanos que usan el vehículo particular. Pero usted ha hablado mucho de Caracas. Pero ¿qué pasa con el interior del país? En el interior del país vivimos los mismos problemas, se viven problemas peores en materia de movilidad. Hasta hace un año hablábamos de las perreras. Ya las perreras no son noticia en Venezuela, pero siguen existiendo las perreras. Sí, mira, la situación de la provincia ni es mejor que la nuestra, es por supuesto muchísimo peor, pero además no es nada nuevo. Desde el año 2009 escasea el combustible, es una especie de castigo, no sé, esta cosa perversa que les pasa a toda la zona de los Andes, en Maracaibo, en Bolívar, en el Tamacuro. El tema del racionamiento de combustible, pues acuérdense del famoso chip para el control de la gasolina, supuestamente por el contrabando de gasolina. Lo cierto es que hoy por hoy la situación es mucho más grave. Hay personas que pasan hasta 7 días esperando para poder tener combustible. Hay un comercio, todo está favorecido a la corrupción. Tenemos un comercio negro en donde el litro de gasolina se está vendiendo hasta en $4. Más peligroso aún, en pimpinas, en envases que no están acondicionados para ellos. Tenemos personas acumulando combustible en sus casas. Tenemos cosas tan extrañas como una bomba, una estación de gasolina furtiva en Los Naranjos. O sea, está surgiendo una cantidad de cosas extrañas que además ponen en riesgo a las personas. Y lo cierto es que la gente no se puede movilizar. Cada uno de nosotros tenemos una historia propia. Yo tengo un familiar mayor de mucha edad en Yaracuy, en San Felipe, que está intentando Valencia y que no ha podido. ¿Por qué no hay gasolina? Estamos en el año 2020, profesora Celia Herrera, pero en líneas de estudio, ¿en qué año nos estamos situando en Venezuela en materia de movilidad, en materia del sistema de autopistas, en materia de no tener esas ciclorrutas de las que estamos hablando? ¿Cuánto hemos retrocedido en materia de movilidad y transporte? Mira, yo me atrevería a decir que estamos casi en el año 1950, porque es que el boom de todo lo que fue la infraestructura de servicio para transporte en Venezuela arrancó en la década de los 50 y tuvo su auge en la década de los 70, y nosotros llegamos a ser referencia internacional por encima. Teníamos un Producto Interno Bruto que superaba
al 5, algo, estamos por encima de Alemania. Esas cifras las tiene documentadas el profesor Puente. Y de verdad que habíamos alcanzado unos patrones que éramos envidia de América Latina y del mundo. Y lo mismo ha pasado con cosas tan significativas como que PDVSA, porque es que el tema del combustible ahorita, si bien el mundo está cambiando, nosotros no podemos hacer un cambio 180 grados para pasar a todos a movilidad sostenible y todos movernos en bicicleta, porque lo cierto es que, por ejemplo, la producción agroalimentaria depende del traslado con unidades con combustibles fósiles, y lo vemos ahorita en las redes. Ha habido en estos días cantidad de protestas porque los productores de alimentos están trasladando nuevamente sus insumos en bicicleta, en mulas, en burros, porque no hay manera de sacar y están perdiendo incluso su producción. Eso te dice que si bien debemos de migrar, como está propuesto, hacia el tema del gas, no, la manera progresiva en que pareciera que el modelo se va a mover con nosotros e ir incorporando cosas novedosas, electricidad, pero en un país en donde la electricidad es el temazo, o sea, es una sinfonía en donde necesitamos que toda la orquesta funcione y que todos los músicos trabajen en concordancia, pero necesitamos el mejor director del mundo, porque es un tema de gerencia, es un modelo que no se parece para nada en el que vamos. Mientras buscamos el mejor director del mundo, usted hablaba que habíamos vuelto a 1950 en materia de movilidad y transporte. ¿A partir de cuándo empezó ese rezago en materia de construcción de vías que conecten y el rezago del sistema metro? Por ejemplo, el tema de los autobuses. Usted se da una vuelta por Caracas y las unidades pues también parecen de los años 70. Sí, las investigaciones lo tenemos documentado. Casualmente el punto de quiebre fue, digamos, en severidad, está alrededor de 2013. A partir del 2013 en adelante se empezó a ver una merma en el parque automotor asociado precisamente a la imposibilidad de las personas de poder ir manteniendo y recuperando sus vehículos, de adquirir nuevas unidades, de ir desincorporando vehículos de vieja data para incorporar nuevas unidades. Y para que tengas una idea de lo grave, nosotros tenemos un parque automotor que la media ronda en 20 años. En Europa, por ejemplo, después de que un vehículo pasa de 8 a 10 años, se desincorpora por razones de seguridad vial, porque la probabilidad de que esté involucrado en un percance es mucho más alta. Entonces, esos vehículos se chatarrizan y se desincorporan del mercado. Nosotros ahorita, si tú te metes a intentar buscar un vehículo de segunda mano, te van a ofrecer vehículos de 2006, de 2007. Entonces tenemos vehículos potencialmente peligrosos porque estarían involucrados en siniestros viales, circulando en unas condiciones muy precarias, y eso nos vuelve además muy vulnerables, porque un vehículo accidentado de esto, por ejemplo, en uno de los accesos a la ciudad de Caracas, pues sencillamente se termina convirtiendo en un problema, porque causa retrasos, causa demora, y además es peligrosísimo. No sé si te has dado cuenta de la cantidad de vehículos que se han incendiado en plena vía. Eso raya en que no tenemos capacidad para mantener, para conservar. Un litro de aceite está costando $4. Un litro de aceite para motor. Es demasiado costoso. A los carros que se accidentan están las reparaciones improvisadas. Por ejemplo, en algunas zonas pobres de Caracas se reparan los cauchos con arena y pega blanca para poder darle unas horas más de vida. Usted hablaba que ese rezago venía en el año 2013. En el año 2013, si mal no recuerdo, el ministro era Jaime Angeltrudi, y se habló de esas soluciones viales para Caracas, unos accesos que ustedes cuestionaron en ese momento. A la luz de 7 años después, ¿qué pasó con esas soluciones viales? ¿Fueron soluciones? No, realmente no. Fueron una manera de... es lo que son puentes de guerra, o sea, son cosas provisionales, estructuras provisionales, que si bien te dieron una mayor accesibilidad porque había un mayor número de cruces sobre una barrera natural, que no me gusta llamarla barrera, pero ya, la mayoría de las personas la ven así, que es el río Guaire o el río Valle, y entonces sencillamente se convirtió en un enlace, pero un enlace que nuevamente estaba favoreciendo ¿a quién? Al vehículo particular, porque si recuerdas incluso en la conexión que está a la altura de Bellomonte, allí tuvieron que terminar colocando una señal de prohibición de vehículos pesados porque se quedaron atascados 3 autobuses que no con el radio de giro. Entonces,
las personas que vamos, por ejemplo, a pie, caminando sobre la avenida principal de Bellomonte, tú ves del otro lado Sabana Grande, pero para ir hasta Sabana Grande, en una ruta que pudieras hacer en 5 o 10 minutos a pie, tienes que montarte en un vehículo para poder llegar hasta allá. Y no puedes circular un autobús y no puedes circular un camión. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la gracia de lo que hiciste? Profesora, en esta serie de trabajos titulado Transporte y Gasolina, lecciones aprendidas en la Venezuela en cuarentena, ¿cuáles serían las 3 lecciones principales que deja también para futuro? Mira, las 3 lecciones principales que yo dejo ver allí es que tenemos que invertir más en movilidad individual, tenemos que recuperar corredores viales y darle conectividad para toda la gama de personas. Pensemos en una persona que lleva un cochecito con un bebé o que va con una andadera, pensemos en darle conectividad a esos corredores peatonales, pensemos en hacer infraestructura y segregada para ciclistas, porque hay un sector de la población que para ese sector hay una importante sector de la población que podría usarlo. Pensemos en hacer sistemas BRT en transporte público superficial, en la reorganización del sistema de transporte público superficial. Dejemos de pensar en papel moneda, vamos a aprovechar la oportunidad para instaurar un sistema de pago de boleto único que pueda hacer con una tarjeta magnética o con un código QR. Como la que se usaba en el Metrobús, ¿puede ser? Perfectamente, vamos a dejar de manipular esas cosas porque ya la tecnología da para todo lo demás. Lo que estoy hablando lo tiene la mayor parte del mundo hoy por hoy, países de América, o sea, no estamos inventando. Y pensemos también en un sistema de transporte público organizado, en darle organización, en un modelo de negocio que permita hacer interconexión. Aprovechemos este modelo de pago que puede ser, como te decía, con una tarjeta, un código QR para integrar modelos y que el mismo sistema de pago te sirva, por ejemplo, para el pago de bicicletas de alquiler, incorporar monopatines eléctricos para poder pagar un sistema como Bus Caracas, lo mismo que para pagar el metro, o sea, que con el mismo sistema tú puedas moverte de un sistema a otro sin necesidad de estar haciendo intercambios de tipología y dejar de mover el papel moneda. Eso ya hoy por hoy no tiene ningún sentido y se ha demostrado a nivel mundial hoy más que nunca. Y fíjate, cosas tan sencillas como que la ciudad de Nueva York en este momento va a incorporar 170 kilómetros de su vialidad principal para que la gente se desplace en bicicleta. O sea, tenemos que asumir que si queremos que las cosas cambien, hay que actuar y dejar de tanto proponer y tanto decir que se va a hacer. El gobierno se dice ecosostenible, ecosocialista, ecoamigable, pero definitivamente el modelo no está migrando hacia eso porque no lo estamos viendo. Entonces, en este momento es muy importante que más allá del decir es el hacer, vamos a ver cosas concretas. Profesora, muchísimas gracias por haberse incorporado a esta transmisión en vivo a través de @LaGranAldea y a través de mi cuenta personal @Adriana Núñez Herrera. La profesora Celia Herrera, ella es ingeniero civil y tiene esta serie de trabajos en La Gran Aldea titulados Transporte y Gasolina, lecciones aprendidas en una Venezuela en cuarentena. Les recordamos que estas informaciones que hemos manejado hoy están disponibles en www.lagranaldea.com. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.